mi duda es que, ¿dónde está la bendición? ¿Está la bendición en la tierra? ¿Está en la tierra, pero tiene que ser también con el trabajo? ¿Qué aprendemos de eso? Esa es mi pregunta, Jaco. Muy buena. Antes que nada, aprecio mucho que estén acá. Gracias también por la invitación y en general, porque ustedes, como tengo entendido, hace ya un buen tiempo siguen en mi página. Y la pregunta es buena. Antes que nada, me gustaría aclarar un poco de quizás la semántica, pero Palestina yo no considero que existe tal cosa. Es un nombre comenzando europeo, es un nombre colonizador que se le impuso a Judea en el siglo II y con el tiempo lo adoptaron los árabes que ni siquiera pueden decir la P, así que ni siquiera son capaces de decir su propia, en todo caso. Sí, la tierra de Israel estuvo o fue desértica durante siglos. Tenemos registros de todas las generaciones absolutamente, incluso hace apenas siglo y medio, 2 siglos, tienes desde naturalistas, desde doctores también de Suecia, por ejemplo, tienes de Estados Unidos a Mark Twain, que él registra sus pasajes, él pasó por la tierra de Israel desde Jaffa hasta Jerusalén y él cuenta como no había nada, todo era árido, no había demografía, no había nada, era un desierto. Nachmanides se le explica, ya esto me remonto al siglo XIII, que porque la tierra de Israel no da frutos, si tantos han intentado, porque han pasado imperios y los imperios suelen tener las tecnologías suficientes para que se fructifique Israel, pero no lo han logrado. ¿Por qué? Porque la tierra está esperando a que vuelva su dueño. Esto es en nuestro contexto y así fue cuando llegó el pueblo judío, siglo XIX, XX, XXI, de repente la economía dispara, la demografía, cuando estaban los británicos en la Comisión Peel, que fue como un encuentro que hizo el Imperio Británico para tratar de determinar. Ahí perdimos un poco la conexión con Jaco. Mientras conecta el computador, te voy diciendo por acá. Bueno, el punto es que la tierra de Israel de verdad, como bien apuntaste, floreció nuevamente hasta que se pudo florecer. Y fue gracias a la conexión con el pueblo de Israel. En lo que está el relato bíblico se relata que este es el pecado de los 2 espías y todo esto. Y no solo eso, la Torah hace mucho énfasis en que ustedes van a entrar a casas que ustedes no construyeron, a campos que ustedes no cultivaron, y empieza a decirte como una abundancia que hay en la tierra de Israel, pero acá viene el pecado de los 2 espías, 12 espías, o 10, de hecho, fueron 10 espías los que pecaron y 2 que no pecaron, y dice lo siguiente. ¿Cuál es el reclamo que tienen estos 10 espías? A Haaretz, Ojel et Yoshvea. La tierra se come a su población, se la come. ¿Por qué? Porque el nivel ético que demanda esta tierra es muy difícil, es muy alto. Es una zona que, ¿cómo se dice? Corromperse es fácil. Entonces, si no tienes un nivel ético lo suficientemente alto y sólido, la tierra te come. Entonces, acá la Torah te lo expresa por medio de que tienen todos los recursos, tienen todo esto, pero son los pueblos más idólatras, son los pueblos más violentos y todo esto. ¿Qué pasa? Que lo que te quiere decir Héctor ahí es que la capacidad de la tierra de Israel, y es aquí donde tu pregunta concreta, ¿es la bendición de la tierra o del pueblo? Es la tierra la que tiene esta característica, pero no voy a decir que es una bendición ni una maldición, porque es el ser humano el que elige esto. Y por eso la respuesta no es ni por esto ni por esto, sino que la respuesta depende de la persona o depende del colectivo que lo decida. Puede ser una tierra de muchos recursos, una tierra con mucho potencial, pero si la civilización decide no hacerlo de forma correcta, entonces es una maldición. De lo contrario, es una bendición. De hecho, hay una paradoja así, quizás conoces, de la paradoja de los recursos. Países o pueblos que tienen muchos recursos terminan siendo pueblos con mucha corrupción o mucha violencia. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Israel o países como Dubái, que no tienen nada. Dubái es un desierto, no tiene ni petróleo. Tiene una riqueza absoluta. Tienes países como Venezuela con todo el petróleo del planeta y esto no les dio. Entonces, y eso pasa. Y es básicamente lo que sería. No es tanto que si es la tierra la que tiene la maldición o la bendición. Y por eso, ¿cuál es la respuesta de los otros 2 espías? Dice, Inujalba, porque nosotros podemos sobreponernos a eso. Es las 2 posturas. Una postura dice, no, la tierra come a su gente, es decir,
el contexto, la economía, la política, la sociedad. Yo no puedo contra eso. Y los otros dos dicen, no, podemos, sí podemos, obviamente. Hay que sobreponerse y todo esto. Entonces son las dos perspectivas del mundo y al final estos dos espías sí entran a la tierra de Israel porque tenían las herramientas ideológicas, la visión para poderlo hacer y los otros 10, perdón, no lograron. Eso sería básicamente. Entonces no es que la tierra tenga una bendición o el pueblo o lo que sea, sino que es el ser humano el que decide qué hacer con lo que tiene. Muchas gracias. Hay un tema, es que la divulgación que hacen las redes, tanto noticieros, las radios, del conflicto israelí-Hamás, su versión versus la versión israelí, ¿ya? Yo la he escuchado y difiere bastante. No sé si opina algo de eso. Sí, de hecho, es que la guerra de Israel, y esta es una de las estrategias que han hecho ellos ya desde hace tiempo, es que es una guerra mediática también. Porque seamos sinceros, jamás no van a acabar con Israel. Israel tiene un ejército muy fuerte. Pero tienen una buena arma que es la demonización. Si tú presionas a Israel, y eso es lo que ellos quieren tener esas imágenes de gente, de civiles sufriendo y de todo esto. Ellos lo quieren porque ese es el arma que tienen contra Israel. Entonces, es una herramienta que se utiliza para presionar a Israel. Por eso Israel ya aprendió su lección. Eso se aprendió desde el reporte Goldstone, que fue también un evento en donde tomaron a Israel con los pantalones abajo. De repente empezaron a decir, no, Israel lanzó esto, fósforo blanco, hizo esto. Israel, sin ninguna idea de que todo esto ellos lo estaban documentando o estaban haciendo una versión de la historia. Entonces Israel se vio en la obligación de tener que empezar a redefinir cómo se hacen los procedimientos de guerra. A propósito, este reporte Goldstone, el que lo escribió, irónicamente un judío, él lo revirtió, él se arrepintió y dijo que lo que había escrito era un error, que no lo que escribió en verdad, Israel no hizo todas esas cosas. Pero, ¿sabes? En retrospectiva ya todo el daño que se causó. Entonces, acá Israel aprendimos una gran lección y es que la documentación que tiene Israel es demasiado alta. Israel tiene un tipo nivel de código de serie a las cosas. O sea, se sabe, no me atrevo a decir un porcentaje, pero gran parte de lo que ocurre en la guerra. Por eso, cuando viene, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia en La Haya, por ejemplo, Sudáfrica citan a Israel a culpar de genocidio. Ok, llega Israel, saca toda la documentación del planeta y la Corte Internacional de Justicia terminan diciendo que no hay un genocidio, porque dicen, Israel puede continuar con la guerra. Dieron el visto bueno que Israel continuemos luchando jamás. ¿Por qué? Porque Israel puede demostrar. Entonces, aquí es donde yo recomiendo que se radique la diferencia, es que una persona puede escoger o ir por narrativas. ¿Cuál es la narrativa? El opresor y el oprimido. El David y el Goliat. En este caso, el David es Israel, el Goliat es Israel, irónicamente. Y los pequeños oprimidos son estos árabes que quieren luchar contra el colonialismo. No sé qué judío puede colonizar Judea, pero en todo caso es esta narrativa. O uno puede ver los datos y ser una persona mucho más seca en esto. Datos de, incluso las cifras, ver, Hamás reporta a los 2 minutos que hubo cientos de muertos. ¿Cómo Hamás puede reportar tan rápido los muertos? Israel le tomó como 4 semanas saber que habían muerto 1.200 personas. Israel bajó el número de 1.400 a 1.200. Porque Israel, exacto, Hamás cae un cohete, murieron 500 personas. Entonces, incluso con los números de Hamás, hubo un miembro del Parlamento en Inglaterra que demostró que incluso con los números de Hamás de 30.000 civiles muertos, siendo que el reporte es que 15.000 son militantes de Hamás, significaría que 1 de cada 2 caídos o bajas o muertos son terroristas. Y esto en récord militar no existe. Nunca en la historia se había hecho que de cada terrorista muera solo un civil. En todos los conflictos es al revés. Por cada terrorista mueren como 30 civiles. Entonces, incluso las cifras de Hamás muestran que el récord lo tiene Israel. Entonces, a lo que yo le diría a las personas es no coman cuento, busquen los datos, no las narrativas. Porque uno puede decir, Israel, está en el título, Israel, mueren 100 personas por la ayuda humanitaria de Israel. Y uno entra al artículo y uno ve que son camiones atropellando a las personas porque vienen a desvalijar los camiones y son los mismos camioneros de la ayuda humanitaria atropellando personas. Entonces, uno entiende que hay
datos y hay narrativa. Mi recomendación es que las personas dejen de comer cuento y simplemente busquen. Yo nunca he conocido a alguien que se haya decidido informar y que siga una narrativa falsa. Nunca pasa. El que se quiere tapar los ojos termina yéndose por las narrativas. Siempre es así. En todos, como tú dices, en la teología, en todos los campos, siempre es así. Excelente comentario. Bien, llevamos justo 30 minutos, querido. No te queremos quitar más tiempo, pero quiero aprovechar este minutito.